Momentito. Bueno, su hermano ya está grabando. Bueno, bien, todavía no empezamos. Esperamos tener la reunión. Ya, acá dice, esta reunión está siendo grabada. Ya, muy bien, ya. Ya, Pastor Esteban está grabando ya. Sí, ya está grabando. Pero bien, buenas noches a todos. Buenas noches, Pastor. Estamos por iniciar la clase y en esta oportunidad para poder tener un espacio importante para trabajar con los profetas, ¿verdad? Sí, Pastor. Con los profetas menores, que no son menores en realidad, ¿no? Ya hemos dicho que eso solamente es una forma de llamarlos, pero estamos aquí para trabajar esta parte. Déjame un ratito nada más esto. Vamos a dar inicio en algún momentito. Ya, ahora sí. Vamos por acá. Y vamos a iniciar la clase. Entonces, vamos a tener una palabra de oración. Este hermano Javier, eh, Bien, Pastor. acompáñenos en una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre mío, por este hermoso día que nos regalas. Tu gracia, Señor, es grande, es hermosa. Y queremos pedir tu ayuda, bendito Santo Espíritu de Dios, para que, Señor, a través de tu guía nos hagas ver, Señor, todo este tema, este curso tan importante, Señor, con respecto a tus profetas, bendito Dios. Guía al pastor Alberto, danos, Señor, de tu dirección en este momento, por favor, y queremos prepararnos. Ayúdanos, Señor. Guíanos, por favor. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, me dice ahí que estoy compartiendo, pero no aparece la hoja, ¿no? Sí, solamente da la lista, pastor. La lista, ya, Sí, la lista, se queda perfecto. en la lista. Ya, eso es lo que justamente quería. Sino que no la veo yo. Voy a tener que programar bien este asunto, a ver, para poder ver. Ustedes la están viendo, yo no. Se ha Ya, quedado congelado ahí su cursor. Ciérrelo y vuelve a prender, pastor. Vuelve a proyectar. Ciérrelo y vuelve a proyectar. De repente se han dejado ahí. Apaga y vuelve a prender. ujú, ya.
Muy bien. Ya, ahora vamos a ir por este lado. Ya, ingresó por fin. Javier Trujillo, entonces, está aquí. Julio César Cristóbal, está. Surin Fong, no ha llegado. Sol Melgarejo, no sé si está de viaje, me parece. Roger Luna, Presente, pastor. bien, Roger. Jorge Ávila, Adi de la Cruz, Presente, pastor. Buenas noches. muy buenas noches. Cristian Villalta, Brian Estrada, no está. Presente. Brian. Ujú. Julio Blas, Presente, Wilson pastor. Chapa, Wilson, Leila y Astrid. Creo que no me ha puesto presente, pastor. ¿A quién? A mí, pastor Cristian. Creo que no me ha puesto presente, no veo bien. Ah, es que no dijiste presente. Ya, Wilson también está. Ajá. Sí, dije, O está su foto nomás. Ponga la cámara porque muchos no responden y no sé si están o no están. Ya. Pastor, yo no estoy en la lista. Ahorita que me fijo. Yamil. Ajá. A ver, Yamil. Yamil, tu segundo nombre. Emir Girón, con G. No, Girón es tu apellido. Ah, sí. Enrique. A ver, lo escribo aquí en el chat mejor. Enrique, ¿no? Ya. Tu segundo apellido. Macalupu. Ahí lo escribí en el chat mejor. Del Zoom. Ahí está. Ya. Ya está. Vicente, la semana pasada no estuviste. No, recién esta semana me estoy incorporando. Ya. Entonces tenemos a nuevos. Wilson, Leila, Astrid y Yamil, ¿no? Son 4 que se están agregando. Bueno, Wilson estaba la semana pasada ya. Y Leila me pareció que sí estuvo, pero desapareció después y no, por eso que no puse la. Sí, pastor, la- Leila está de viaje con Sol. Sí, están de viaje, dice, ¿no? Sí, están fuera del país, por eso no se pueden conectar. Sí, están de viaje. Bueno, aquí estamos, bien. Damos la bienvenida a Astrid Vega, bienvenida. Cuéntanos Gracias, tú, pastor. Astrid, cuéntanos a qué iglesia vas, de dónde estás, dónde vienes y Ok, buenas noches con todos. Mi nombre es Astrid Vega Silva. Asisto a la iglesia Nueva Vida de Caraballo. Y bueno, recién me he incorporado a la clase y espero poderme adaptar a los temas que ya se ha venido llevando. muy bien. Gracias, Astrid. Ella es nuevita, entre nosotros. La mayoría ya tiene un año, ¿no? Un año por lo menos estudiando y otros 3, ¿no? Bien, Astrid. Muy Bien. bien. Sí, pues Adi está en su segundo año.
Pastor, disculpe, recién es claro, mi primer año. No sé Sí, sí. cómo, ahora me estoy adaptando un poco a los, Sí, no, para los que entran siempre van acumulando cursos, ¿no? Hasta completar. Ese es mm, el aspecto, ¿no? Muy bien. Dentro del chat, Adi y Roger te están saludando, te están dando la bienvenida. Muy bueno, muy bueno. Bien, hemos hablado bueno, estamos hablando de los profetas menores, ya hemos estudiado los profetas mayores, ahora estamos con los menores, no por importancia o menos importante, el hecho es que nosotros los llamamos menores, ¿no? En la Biblia hebrea le llaman profetas anteriores. Muy bien. Y aquí tengo este material, ¿m? Que bueno, no se puede ver por acá, no se ve. No, ahí está, ahora sí, ahí está, ahora sí se ve. Ya, voy a tratar de enfocar ahí, ahí está. Ya yo le tengo ¿Lo la ven? copia, pastor, aquí le he pirateado, pastora. Gracias. Así es, hacia una trilogía, sí. Este es el libro que tenían que leer desde los 129 a 320, ¿no? Muy bien. Gracias, pastor, por Ah, la y biblioteca. estaban de cumpleaños, ahí hay un número 2. Bien. 22, 21, ¿cuántas? Está bien. Am, bueno, vamos entonces. Me han enviado algunos su lectura, pero me gustaría ver la reacción de ustedes, saber, ¿no? Porque tenía que hacer un resumen crítico. ¿Y qué dice el autor? Walter Case es un teólogo pentecostal, era bautista y se fue al pentecostalismo. Ujú. Editorial Vida le trabajó eso. Hay varios libros de él, muy, muy buenos, pero tiene una teología bastante, digamos, eh, conservadora desde digamos, dentro de la gama de los mundos evangélicos. Es conservador, y de repente, y tiene algunas posturas también. Bueno, no conservador tanto en cuanto a exégesis, él es muy, muy abierto, pero en cuanto a su doctrina, su posición, por ejemplo, con los profetas, él tiene y con Israel, tiene una mirada muy especial. Y seguramente ustedes lo han visto dentro de la lectura. A ver, ¿alguien me puede mencionar así rápido una síntesis de lo que ha hecho de la lectura? Sí, pastor, quisiera yo intervenir. Primeramente, gracias por el libro. Está muy, muy interesante, pastor. Su análisis del autor es muy bueno, muy bueno. En sus 16 capítulos eh, tiene cosas muy grandes que enseñarnos con respecto a los profetas. Yo quisiera centrarme en esta noche en el capítulo 12 que habla ciertamente del siervo de la promesa, del siglo octavo, del qué, qué ocurrió en el siglo octavo, qué pasó en el siglo octavo, ya, y quería hacer un análisis de esto, de lo que el autor dice, ya. Se refiere al siglo octavo antes de Cristo, ¿no? Hay algo muy importante que aquí dice el autor de este libro. Se inauguró una ráfaga divina de actividades proféticas, dice. Y eso despertó mi curiosidad ver un poco más con lo referente a los otros capítulos, ¿ya? Sí, ciertamente aquí sucede algo muy importante con respecto al reino del norte. Una inminente destrucción si se arrepentía, ¿no? Y cambiaba su estilo de vida. Se estaba refiriendo al reino del norte, a las 10 tribus de Israel. Entonces, en esto, algo muy importante se ve con respecto a la predicación de Miqueas, ¿no? Eh,
donde hace incluso en el año 722 ocurre esto, pero Jeremías lo nombra, mira, voy a abrir la palabra, Jeremías en el capítulo 26, versículo 18 y 19, dice Jeremías, Miqueas de Moreset profetizó el tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arrasada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Entonces Jeremías está hablando acá de la profecía de Miqueas. Y si vamos al libro de Miqueas, ¿ya? Vamos al libro de Miqueas en el primer capítulo, ¿ya? Versículo 2, mira lo que dice, profeta Miqueas dice, oíd pueblo todos, estad atento tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Y el versículo 6, mira lo que dice, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierras para plantar viña, y derramaré sus piedras como el valle, y descubriré sus cimientos. Bien, entonces aquí en el capítulo 12 habla con referente a una ráfaga divina de actividades proféticas, como dije al inicio, con respecto al reino del norte. Bien, pero hay algo muy importante que notar aquí. Por su gracia Dios proveyó tanto como en cuatro décadas de predicación profética antes de esta calamidad. Antes que venga esta calamidad, encontramos acá que por 4 décadas se había profetizado todo esto, ¿no? Todo esto. Y en el 8º siglo, pero fue todo sin éxito. El pueblo de Israel no había tomado atención, no había prestado atención a lo que Dios había dicho a través de sus profetas. Entonces, incluso en este grupo de pregoneros, vamos a decir, de profetas, estaban Amós, estaban Oseas, estaba Jonás también, y Miqueas, como acabamos de nombrarlo. Y el mayor de todos, de este pregón de profetas, fue Isaías. Y no lo creyeron a Isaías. Algunos de ellos esforzaron sus advertencias y promesas cuando la nación, incluso en el reinado de Jeroboam II, de tanto esplendor, ¿no? De tanto esplendor, vamos a decir. Pero vino la destrucción. Amós habla algo con referente a la reconstrucción de la choza caída de David, dice, ¿no? En el libro de Amós podemos encontrar, es en el año 760 o 745 antes de Cristo, donde Amós, el profeta, dice ahí, vamos a libros de Amós para entenderlo un poco. O sea, Amós, bien. Bien, pero vamos a adelantar un poco más vamos a adelantarnos, ¿ya? Y vamos a ver a Oseas. Y aquí hay un subtítulo donde dice, el amor libremente. Oseas, en ningún profeta está el amor de Dios más claramente demostrado, pastor, como lo ilustra el profeta Oseas.
Su experiencia matrimonial fue la clave para su ministerio y teología. Yo quiero tomar algo cuando decimos, ¿no?, que no hay más grande, ¿no?, como otro profeta como Oseas, que su experiencia matrimonial fue clave para su ministerio y su teología. Pero también quiero acotar un poco lo que dice Gálatas, el capítulo 6, donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, y esto me asombra a mí porque dice Gálatas en el capítulo 6, versículo 17, Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Encontramos que el matrimonio de Oseas fue clave para su ministerio y su teología, pero aquí el apóstol Pablo dice que él en su cuerpo traía las marcas, dice, las marcas del Señor Jesús. O sea, cada uno tiene cosas muy particulares de enseñarnos con sus vidas, o sea, con su matrimonio, y Pablo traía en su cuerpo. Y ustedes saben, ¿no?, que Pablo fue azotado, fue apedreado, fue apaleado. Y eso, cuando dice de las marcas, son las cicatrices que padeció, ¿no? Persecución. Y las marcas, ¿no? Hablan más de su circuncisión. A los judaizantes le hace ver ahí, ¿no? Entonces, para mí es algo muy importante ver la vida de Oseas, ¿no? Que llevó este mensaje de amor de Dios con su vida y con su palabra al pueblo de Israel. Al principio de su ministerio se le mandó que contrajese matrimonio con Gomer, ¿no? Y tuvo dos hijos, tuvo dos hijas, un varón, y cada uno tenía un nombre, y cada nombre era una indicación que Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Para ir a una conclusión de esto, pastor, yo quisiera ver ahí que Oseas presenta a Dios, a Jehová, como un padre mirando a su hijo dar los primeros pasos. Y Oseas, el capítulo 11, perdón. Oseas, el capítulo 11, el versículo 1, dice de esta manera, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice. Entonces, Oseas presenta a Jehová, a Dios, como un padre mirando a su hijo dar los primeros pasos. Y también presenta como un médico ayudando a Israel. En el capítulo 7:1 dice Oseas de esta manera, dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y salteador despoja por fuera, dice. También encontramos aquí como un pastor, en Oseas, el capítulo 13, versículo 5, dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repleto se ensobreció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Esto nos hace ver en una conclusión, como dije, que Oseas presenta a Dios como a Jehová o a Yahvé, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, como un padre mirando a su hijo dar sus primeros pasos, como un médico ayudando a Israel y como un pastor. Así que hay un énfasis dual en el libro de Oseas, la justicia y el amor de Dios, dando que Él es justo en todo su actuar.
Esto sería, pastor, mi resumen de la lectura que hemos tenido, pero me he centrado en el capítulo 12, lo que sucedió en el 8º año de Ya, la prueba claro. de Israel. Ya, yo me creo una cosa más, bueno, en general, pero el 12 lo ha asumido. Y esa es Ujú. parte, y habla de cuatro profetas menores, ¿no? Sí, Precisamente Amós y Oseas son los que Miqueas también, Miqueas. aparecen aquí, y Miqueas también, que son contemporáneos, pues, ¿no? Sí. Son los profetas Y que son contemporáneos, pastor. tuvieron en todo este contexto que usted está mencionando. Entonces, vale lo que ha hecho. ¿Algún otro tiene algún otro comentario? Que vayan, vayan, ¿Mm? todos comiencen. Adi, Roger también ha hecho su trabajo, ya me lo mandó. Pastor, yo, A ver, ¿me escucha? si lo puedes resumir. ¿Mm? Bien resumido. Sí, bueno, más que nada acerca del libro de los profetas de Israel, ¿no? Que es casi muy parecida a la introducción al libro de proféticos que llevamos hace un par de siglos atrás me parece. Eh, bueno, me pareció muy interesante porque brinda algunas características específicas que tenían los profetas, ¿no? Como bien dijo el pastor y nos recalca cada clase, los profetas menores no significa que sean libros menos importantes, ¿no? Todo lo contrario, sino que más bien se les dice menores porque pues es menor en contenido, ¿verdad? Pero no es porque sean menos en importancia. Bueno, en este libro de los profetas de Israel hablan acerca de la identidad de los profetas y brindan ciertas características, ¿no? Primero, acerca del llamamiento especial, ¿no? Un profeta de esa época tenía un llamamiento especial, ¿no? No era por herencia, ¿no? O por linaje, ¿no? Por ejemplo, si pertenecían o eran descendientes de Leví, eran considerados levitas y eran preparados para esas actividades. Si eran descendientes de Aarón, entonces sabían que por ser descendientes de Aarón tenían que pertenecer, ¿no? Al sacerdocio. Pero un profeta era algo especial, tenía un llamamiento especial porque era Dios mismo quien los escogía, ¿no? Incluso ser hijo de profeta no garantizaba realmente que también fuera profeta, ¿no? Por eso es que se le consideró que ser profeta era un llamamiento especial, ¿no? Cada profeta era escogido personalmente por Dios y eso se le consideraba su llamamiento. Bueno, la Biblia también habla acerca de los falsos profetas, ¿no? Y Dios en Jeremías 14:14, Dios mismo nos dice que Él no los escogió, ¿no? O sea, ahí vuelve a recalcar de que realmente es Dios mismo quien escoge a los profetas. Ahora, para que haya un llamamiento profético, se dice que tenía que haber una experiencia extraordinaria, ¿no? O sea, hay una conexión entre el llamamiento profético y la experiencia extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, Moisés se dice que recibió llamamiento mientras contemplaba una zarza que ardía milagrosamente, ¿no? Por otro lado, Isaías, por ejemplo, mediante la visión del Dios de lo alto y sublime en el templo. Ezequiel, mientras le dijeron que se comiera un rollo, un rollo, al cual él mismo lo denominó como que era dulce como miel. Entonces, esa era la primera característica de los profetas. La segunda tiene que ver con un reconocimiento de parte de la ley, ¿no? Es decir, que Dios se comunicaría con su pueblo mediante un profeta, ¿no? Tercera característica, eran personas con un gran coraje. Los profetas no actuaban por patrones establecidos, ¿no? Muchas veces tenían que ser retados, incluso a hablar a reyes, ¿no? A personajes importantes, y no es que tenían un esquema ya establecido como tal vez lo tenía un sacerdote con la liturgia, ¿no? Una serie de pasos a seguir, sino que un profeta era retado en su accionar. Por otro lado, como última característica, tenían tareas encomendadas en específico, ¿no? Las dos principales tareas de los profetas era recibir el mensaje de Dios mediante la revelación, ¿no? Y luego declararlo al pueblo
ese mensaje que Dios le había encargado, ¿no? Pero principalmente era exhortar al pueblo a obedecer la ley de Jehová, ¿no? Y precisamente como el pueblo era desobediente y ellos tenían que exhortar, pues muchas veces eran odiados, ¿no? También nos brinda, este libro nos brinda una terminología acerca de qué es profeta, ¿no? Por ejemplo, en términos hebreos y griegos es Naví, Roé y José, ¿no? Naví, que significa que es alguien llamado o enviado. Roé, que es una persona que tiene una visión, ¿no? O sea, es algo sobrenatural como vidente. Y José, que también es visionario vidente, mensajero autorizado por Dios. Uh-huh. Entonces, eso es lo que me pareció, bueno, interesante. Igual fue como un recordar, ¿no? De lo que vimos en Profetas mayores, pero esta es la información que brindaba el libro de los profetas de Israel. Gracias. Muy bien, gracias. Lo último, sí, lo enseñamos en la clase del curso pasado, ¿no? De profetas mayores. Ahí hablamos sobre eh, el significado de la palabra profeta, las diferentes, las diferentes palabras que utilizan en el hebreo para la palabra profeta, que no tienen la misma connotación, ¿no? Pero de todas maneras, ahí está, y gracias por recordárnoslo también, ya que seguimos con los profetas. ¿No? Bueno, no sé si hay alguno más que quiera Sí, pastor. mencionar a Roger. Sí, Roger, él también ha hecho su trabajo. A ver qué nos dices, Roger. Pastor, ¿me escucha? Porque por aquí está lloviendo fuerte. ¿Se escucha la lluvia o se escucha bien mi voz? Se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, voy a hablar acerca del capítulo 14, que es uno de los capítulos que sí me impresionó mucho, donde se le titula el autor, ¿no? ¿Qué dice el reino de la promesa? Habla acerca de los profetas en el exilio, ¿no? Acerca de cómo en este tiempo que el pueblo de Israel estaba pasando momentos muy duros. Bueno, Keiser explora las voces de los profetas, ¿no? Que surgen durante estos exilios, que básicamente es el exilio babilónico. Acá hay representantes como Ezequiel y Daniel, donde muestran un mensaje de esperanza a pesar de estas circunstancias adversas que el pueblo de Israel estaba pasando. El exilio no solamente representa un tiempo de castigo, ¿no? Que probablemente ha pasado, sino un periodo en el cual Dios reafirma la promesa de un futuro reinado, de un reino restaurado. Algo que mencionaban muchos estos profetas, ¿no? Un ejemplo vendría a ser que Ezequiel presenta visiones de un nuevo templo y de la restauración del culto. Bueno, la idea era que Dios no había abandonado al pueblo, ¿no? Como bien sabíamos, sino que a su pueblo era central el hecho de que Dios esté con ellos, incluso en medio de este sufrimiento que estaban pasando. El pueblo a veces esperaba un reino venidero donde Dios estaría presente, ¿no? Y eso era la esperanza. Y no solamente estaría presente, sino también le estaría guiando y también protegiendo a su pueblo. Algo que señala Keiser es que la promesa del rey futuro, que se va a manifestar plenamente, es con la aparición del Mesías, ¿no? Y bueno, esta es una esperanza que es muy clave y la que sostiene a Israel durante estos tiempos que son duros, inciertos, que estaba pasando el pueblo mismo, ¿no? Entonces, creo que esto se conecta mucho acerca de la esperanza que uno también tiene, ¿no? Quizás no estamos pasando por ese exilio que estaba pasando ellos, pero sin embargo nosotros tenemos esa esperanza de que este reino, este nuevo templo y la restauración de un culto bajo la guía y bajo la presencia de Dios, que venga pronto, ¿no? Y eso es el capítulo me gustaría compartir con ustedes. Nada más. Muy bien. Muy bien, Roger. Has hecho un resumen y de la parte final, ¿no? Del libro. Muy bien. Muy bien. ¿No hay más, alguno que quiera comentar? Si no, vamos a pasar entonces a mirar nuestro primer profeta, ¿no? Ah, listo. Sabe que el comentario tiene también su nota, ¿no? Así que tienen que participar todos compartiendo este tiempo, que sea unos 2 minutos, pero diciendo qué cosa es lo que han hecho, cómo han hecho en la lectura y todo eso, ¿ya? Vamos a pasar por aquí a compartir entonces
nuestra proyección. La mujer no me comenta. Muy bien. Como ah, También sí. muy bien. Aquí está entonces el objetivo. Esto lo hemos hecho la semana pasada, pero vamos a darle el énfasis aquí, nuevamente, de la parte central del asunto. Habíamos hablado de los objetivos del ministerio profético y que el mensaje distintivo lo denota Amós, Oseas, Miqueas y Ezequiel, ¿no? Hemos mencionado este aspecto. Bueno, Ya. Aunque Ezequiel no está dentro de los profetas menores, ¿no? Pero de todas maneras, ahí está. Entonces digo que está acá en la enseñanza profética la separación de Dios, es decir, el pueblo estaba separado de Dios, ¿no? Aunque en el libro de, digamos, en el libro que más ustedes han leído, el de nuestro amigo Walter Kaiser, él tiene una postura con respecto a Israel y habla de una Israel étnica, ¿no? Que según él, esa Israel étnica, entonces sí hizo conforme al propósito que, de hecho, que la promesa dice a esa Israel étnica, ¿no? Eso no estoy muy de acuerdo porque la Biblia no menciona eso. La Biblia menciona que Dios está haciendo un pueblo y que básicamente, y ahí está la diferencia también entre nosotros, que lo que menciona la Biblia es que Dios forma un pueblo. Y Pablo después habla de que de dos pueblos hizo uno, ¿no? Es decir, de la Israel étnica y los gentiles, ¿no? ¿No? Entonces, de eso ha hecho un solo pueblo, ¿ya? Por lo tanto, entonces la promesa de para Israel sí hay promesas, pero como pueblo y como pueblo de Dios, entonces la Biblia continúa una línea, ¿no? Hasta el final y en Jesucristo se cumple todo, ¿no? Entonces hay que denotar eso. No es por linaje, no es por etnicidad que Dios hace una promesa. Si fuera así, tendríamos problemas porque tendríamos a un Dios xenófobo, ¿no? Un Dios xenófono, xenófono. ¿Qué cosa es la xenofobia? Es el rechazo al extranjero, ¿no? Al otro, el de otra nación. Y lastimosamente Israel cayó en esa situación, despreciando a los gentiles, ¿no? Y le ha costado entonces toda una situación a Israel. Entonces hay que tener en cuenta que entonces esa parte de capítulo 11, ahí no estoy muy de acuerdo con lo que menciona Kaiser y se lo voy a leer, acá lo está diciendo, ¿no? Eh, dice aquí, a ver, dice, los profetas ahora podían enfocarse en el plan y reino mundial de Dios. Es lamentable, sin embargo, que el pecado de Israel fue una significante porción del tiempo de los profetas. No obstante, mezcladas con estas palabras de juicio estaba la brillante esperanza del eterno reino de Dios por largo tiempo prometido. El reino de Dios que no es Israel, ¿no? ¿No? Pero acá pone como que si fuera eso. Eh, Dice después en otro renglón, de modo que la promesa profética no era un grupo de dispersas predicciones que solo más Lecciones. tarde tuvieron sentido después de Cristo.
apareció y reinterpretó muchas de las antiguas palabras proféticas, ¿no? Habla de que las profecías están basadas también en profecías anteriores, ¿no? A ver, por aquí está, y lo había leído, sobre el detalle ese de la Israel étnica. A ver. Bueno, no lo he subrayado, no acostumbro a subrayar mis libros, ¿ya? Pero lo menciona por aquí. A ver, vamos a mirar. Ujú. Muy bien, entonces, ujú. Acá está. Esta parte de lo que menciona y va contra la postura reformada, ¿no? Dice acá. Sin embargo, no cabe duda que algunos objetarán las persistentes inclusiones en ese único plan de la promesa sobre la carrera nacional de Israel con sus asentamientos geográficos, ¿no? Porque él habla de esa Israel étnica y no tengo este, el párrafo donde lo menciona, pero lo dice, ¿no? Am, ya. Y siguiendo, dice, por cierto, algunos judíos y eruditos nacionalistas concluyeron que puesto que la carrera política y asentamiento geográfico que Israel ocupaba era un énfasis tan obvio en las predicciones de la promesa, que esto era todo lo que significaba. Estas predicciones fueron simplemente las aspiraciones demográficas y políticas de la nación de Israel, como la visión de algunos trovadores proféticos de Israel. Por consiguiente, todos los demás intentos de aplicar esta promesa a la iglesia o a Jesucristo eran falsos y muy lejos de cualquier cosa que la profecía o los profetas jamás intentaron. No obstante, esta conclusión no tomará en serio el Antiguo Testamento ni mucho menos las realidades históricas. ¿Mm? Bueno, entonces habla como que Israel es la Agatha. Acá dice, de acuerdo, y menciona a Willis Becher, dice, si el intérprete cristiano insiste en excluir a Israel étnico en su concepción del cumplimiento o con relación a la parte de Israel en el asunto como simplemente preparatorio y no eterno, viene a entrar en conflicto con el claro testimonio de ambos testamentos, y ahora podemos añadir con la historia también. Interpretadas como es debido, las declaraciones bíblicas incluyen ambas cosas. Israel, la raza con la que el pacto es eterno, y también el Cristo personal y su misión con el Israel espiritual de los redimidos de todas las épocas. Aquí es donde tenemos, digamos, la diferencia dentro de lo que es la teología reformada con respecto a Israel, ¿no? Aquí, Becher, él se basa en Becher, diciendo de que las promesas, ¿no? Y las declaraciones bíblicas son con respecto a Israel, y la raza con la que el pacto es eterno. Es decir, para Becher, y de eso se basa Kaiser, de que el pacto con Israel es eterno, ¿no? Más arriba de cualquier cosa hay un pacto ahí, ¿no? Entonces abre el abanico para pensar que hay dos pueblos en este caso, ¿no? Israel y la iglesia, ¿no? Como es que piensan muchos dispensacionalistas, de paso, ¿no? El dispensacionalismo menciona así, y por eso apoya a la Israel de hoy, ¿no?
y también ora y apoya la invasión que está haciendo también, ¿no? Que no es muy concordante con la actitud que debería tener Israel. Bueno, de todas maneras, ahí está el asunto. Es, eso lo vi como polémica, lo estoy poniendo aquí, para presentar que dentro del mundo reformado solamente pensamos en un solo pueblo, ¿no? ¿No? De Israel a la iglesia, ¿no? De Israel a la iglesia, un solo pueblo. Y la Israel étnica tiene su valor, pero Israel es reconocida ahora como cualquier otra nación dentro de los planes de Dios frente a las naciones, ¿no? Que si hay promesa es por la fe, no tanto por la raza, ¿no? Por eso que los profetas acá mencionan, ¿no? Las dos cosas que habían caído, esa separación la separación de Dios, era ¿por qué? Por la apostasía religiosa y por el formalismo religioso, ¿no? Es decir, el desvío, ¿no? Por servir a otros dioses y el formalismo que implica la religiosidad, o diríamos mejor, ¿no? El religiosismo, ¿no? Si es que aguanta el castellano esa palabra, ¿no? Religiosismo, ¿no? Generalmente decimos religiosidad, ¿no? Y ojo que esa religiosidad está presente. Algunos evangélicos y algunas iglesias dicen que no son religiosas, que tienen una relación con Dios, pero los actos, las costumbres, la forma, las actitudes, todo lo que hacen nos muestra que hay religiosidad, ¿no? Entonces ese formalismo religioso, cuando hablamos de formalismo religioso, no es solamente una cosa de cumplimiento, de dogmas y doctrinas y todo eso. Bien serías de repente ese asunto, pero no es por ese lado. Es más bien, cuando se habla de formalidad, está hablando de la actitud religiosa, ¿no? De expresar a Dios. Y no es malo la religión, ojo, que estamos hablando desde esa perspectiva. Santiago habla de la religión, 2 veces menciona la palabra religión. Y en la Biblia está la palabra religión. Es la primera, la Biblia es la que habla acerca de religión. Pero también denuncia la religiosidad, ¿no? Eso es lo que denunciaron los profetas, ¿ya? La injusticia social es otro elemento de esta enseñanza profética que también yo hice bastante énfasis en eso, y el libro de este librito, ¿no? Que les he mandado también, ¿no? Debemos tomar en serio a Dios, ¿no? Este librito te menciona todos los detalles de los profetas menores, ¿no? Buen libro, ¿eh? Vamos a verlo hoy día también. Muy bien. Ostentación, opulencia y lujo fastuoso, pero también explotación, pobreza y miseria, ¿no? La injuria, el latrocinio, la explotación y también eh, este hecho que se hace en las cortes, en las sedes judiciales, ¿no? Cuando se transgrede las leyes o que cambia o se usan las leyes a la manera del mejor postor, ¿no? Esto se llama prevaricato, ¿no? La prevaricación. Entonces se nota eso también y el mal uso de los recursos de la nación, del pueblo, ¿no? Enriquecimiento de los poderosos, ¿no? Todo eso muestra la injusticia social. No que uno no pueda progresar o enriquecerse, sí se puede hacer, pero cuando se hace eso, ¿no? Eh, digamos, haciendo robo, haciendo coimas, haciendo eh, convenios por allá, no muy bien puestos, ¿no? Hace unas semanas nomás tuvimos este asunto de Trujillo que, por la noticia que siempre tiene Perú,
ya la mayoría de la gente ya lo olvidó, me parece, ¿no? Y eso no ha pasado más de un mes, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De lo que pasó en Trujillo un día viernes en la noche. Se cayó Ajá, se cayó un techo del patio de comidas de ese centro comercial, ¿no? De una cadena de centros comerciales más importantes y más grandes en el país, ¿no? ¿No? Y el dueño, no menciona el nombre, ya porque no se puede, no quiero meterme en esos líos ahí, ya, pero sí, es de las cadenas de, de un gran mall, ¿no? Que muchos ocultaron el nombre inclusive, ¿no? Siempre dijeron un centro comercial, nosotros no vamos a decir porque no somos periodistas, no estamos metidos en esos aspectos de investigación, ¿no? Eso es para otro espacio, para otros campos. Pero ahí se denota, ¿qué cosa? Un problema social, ¿no? ¿No? Injusticia y también como sabiendo que ese lugar, eso no estaba bien construido, ¿no? Entonces corrió por ahí otras cosas no muy santas, ¿no? Bueno, entonces ahí está la injusticia social. El juicio divino, la responsabilidad de Israel y la infidelidad que obliga al castigo, ¿no? Dios usa su justicia, que no como un hermano decía, que la justicia humana es vengativa, decía, que la justicia de Dios es perdonadora. Un momentito, la justicia de Dios también castiga, ¿no? Pero por otro lado, la justicia humana no es vengativa. La justicia en general ya, tiene que ver con el orden, la organización de un pueblo, una nación, y digamos, para el vivir por lo menos de una manera adecuada, de armonía, ¿no? Entre sus integrantes, ¿no? Ahora, el hombre sí es vengativo, y el hombre es malo, ¿no? El hombre con su maldad sí es vengativo, ¿ya? Pero no digamos que la justicia es vengativa, no, pues entonces los jueces, ¿para qué están? No, los jueces no deben ser vengativos y no lo pueden ser. Tienen que ser imparciales, ¿no? Y tienen que ver en los hechos si amerita o no un juicio o una condena o declaración de inocencia, ¿no? Eso entonces lo hace un juez correcto, un juez, digamos, que se precia de ser juez y que digamos, usa el derecho de una manera correcta, ¿no? Bueno, entonces Dios, porque es juez de jueces, ¿no? También entonces castiga la infidelidad, ¿no? Y cuando hablamos de la infidelidad no estamos hablando de la relación de los esposos, de las parejas, no, estamos hablando de la relación Israel, ¿no? Es decir, el pueblo de Dios, Israel frente a su Dios, ¿no? Por otro lado está la gracia regeneradora, ese es el tema básico de los, de los profetas, ¿no? Llamando al pueblo al arrepentimiento. Hemos hablado también de que esa palabra arrepentimiento es teshuvah, que básicamente no se traduce como arrepentimiento porque no hay una palabra en hebreo que, digamos, tenga ese sentido, arrepentimiento, no. Teshuvah significa volver, hacer acto de enmienda, ¿no? Y acto de corrección, ¿no? Eso implica la proclama del perdón divino. Todo esto contiene entonces la enseñanza profética y la proclamación profética, ¿no? ¿Ya? De estos profetas menores. Vamos ahora sí a mirar 4 profetas hoy día, ¿no? Vamos a mirar a Joel, ¿ya? Y luego vamos a ver a Amós, ¿no? A Miqueas y a Osea. Miremos aquí. Tenemos entonces el libro de Joel, ¿no? Y estoy siguiendo la línea de uno de los gráficos que pusimos el otro día,
y ponen a Joel como primero, ¿no? En el otro gráfico está el libro de Joel mucho más abajo, ¿no? Pero ya hemos dicho eso es como literatura, ¿no? Como literatura. Aquí hablamos del ministerio. Bien, entonces, en cuanto al libro, es atribuido al profeta Joel, hijo de Petuel, ¿no? Así dice Joel 1:1. Su nombre es Yahvé es Dios, ¿no? Ya, Joel es Yahvé es Dios, ¿no? O sería entonces de esta manera, Yahvé es Dios. Aunque no se menciona la vida personal de Joel, ¿no? Sugiere que tenía un profundo conocimiento de la ley y el culto en el templo. Bueno, como buen judío debía de conocerlo. Eso sería un pecado en todo caso, ¿no? Un judío no podía desconocer la ley y menos desconocer todo lo que correspondía al aspecto ceremonial del templo. En eso tenía que ser muy cumplido y lo eran, ¿no? Lo eran, religiosamente cumplían con estas cosas, excepto por ahí algunos que Malaquías denuncia, ¿no? Que no hacían correctamente con los diezmos, ¿no? Ahora, la fecha exacta del libro no se conoce, y hemos dicho, esto posiblemente es posterior, ¿no? Aquí se cuenta la historia de o Joel comentando una etapa de la vida de Israel, pero el libro en sí mismo fue escrito mucho después, o sea, vamos a decirlo de esta manera, o sea, editado, terminado, culminado, eso pasa a más o menos al siglo VI o al siglo IV, ¿no? Otros lo ubican en el siglo IX durante el reino de Joás y otros lo sitúan en el periodo postexílico que es del 5 al 4. El mensaje está dirigido a Judá, a Jerusalén. Y no tenemos ahorita un mapa para indicar esto, sería interesante para refrescarnos, ¿no? Y especialmente para los nuevos. Bueno, en un mapa en Israel vamos a encontrar que Judá está al sur, ¿no? Y ya Israel se había dividido, ¿no? La Israel del norte y la Israel del sur. Y para la época de Joel podría ser que Israel todavía estuviera dentro del drama o digamos, dentro del proceso de la predicación de Joel. Pero cuando escribe el libro ya Israel ya no existía, ¿no? La Israel del norte. La Israel del sur era Judá, ¿no? Y su capital era Jerusalén. El reino del norte, Israel, así se llamaba, el reino de Israel, y su capital, ¿cuál era? A ver, ¿alguno se acuerda de la capital de Israel? ¿No? Samaria, ¿no? Muy bien, ¿alguien creo que está con el audio? Por ahí escucho un ruido. Se centra en una plaga devastadora de langostas como símbolo del juicio de Dios. Pero aquí esta idea de la langosta, que era una plaga que constantemente azotaba los campos allá en Israel, en Jerusalén. Aquí esta idea de la langosta en realidad es de la invasión babilónica, ¿no? Está hablando de la invasión babilónica. Y de hecho eso va a suceder. Y también la presión de Asiria primero, ¿no? Para la época en que él estuvo sería más o menos la de Asiria, ¿no? Que es la que desaparece Israel, pero que también ataca a Judá y que no logra hacer lo mismo que hizo con la Israel del norte. Muy bien. Seguimos entonces aquí. Joel, ya hemos dicho que es Jehová Dios. Y hay observaciones generales, ¿no? Aquí. Los más antiguos de los profetas escritores hasta los más recientes
dice, como Island dice, está entre 900 a 400. Miren que más o menos la diferencia. Sanpei dice 830, aquel 837 a 808 y Island en 400. Y Sanpei dice el 830. Posiblemente sea la época en que vio Joel. De la cual deriva el profeta su lección. Sí, posiblemente haya sido una epidemia, digamos, una plaga de langostas, pero compara esa plaga de langostas con la invasión, ¿no?, de ese ejército invasor, ¿no?, que ya hemos dicho podía haber sido Asiria o podía haber sido Babilonia, ¿no? Se aplica para ambos. Mensaje: la ruina de las naciones y la gloria final de la causa de Jehová, que es el día de Jehová, que debía de ser de destrucción a los enemigos de Jehová, pero de salvación para los que confiaban en él. Dos elementos ahí está, ¿no? El juicio de Jehová y salvación de Jehová. El libro es una súplica de Jehová para que el pueblo le busque, ¿no? Trata de exhortar a la gente para que vuelva a Dios, ¿no?, para que lo busque. Aunque al principio el libro, bueno, que hemos puesto con lobreguez, a veces alguno busca esa palabrita, ¿qué cosa es el lóbrego? ¿No? Lobreguez, ¿no? Pero termina con claridad, ¿no? ¿No? Lo lóbrego parece que es oscuro o algo así, ¿no? Eh, que no es exactamente algo muy, muy bonito, ¿no? Pero termina con claridad, o sea, es oscuro, ¿no? El libro es oscuro, básicamente, ¿ya? Y habla del avenimiento del libro, perdón, del libro, el avenimiento del Espíritu Santo, ¿no? Eso lo termina, está al final, aparece en nuestra Biblia como Joel 2:28, pero en las Biblias hebreas está esa parte como el capítulo 3, el versículo 1, empieza ahí, ¿no? Ujú. Vamos a ver. ¿Ve? Lo agregué, es oscuridad, ¿no? 3:18, pastor. Sí. Entonces, aquí podemos decir que principio el libro con algo de oscuridad es muy oscuro, digamos, no muy claro, pero al final termina, digamos, dando su panorama ya muy, muy a la luz. El bosquejo aquí, el precursor del día de Jehová, ¿ya?, que viene a ser el juicio de Dios, ¿no? Y hace llamamiento el profeta al arrepentimiento, ¿no? Pastor, no se visualiza. Ya. No lo estaban viendo, ¿no? No. Sí se Para ve, ver, pastor. Y desde el comienzo. para ver el bosquejo. Sí, ahí está el bosquejo. Sí. Vamos a ver ahora. Ahora. Ah, ahora no se ve, pastor, adelante sí se vio. Bueno, me dijo que no se veía. Y ahora. Ya. Ahora sí. Sí, pastor. Ya. Ahora, las bendiciones prometidas a Israel. Bueno, el día de Jehová está en capítulo 2, versículo 18 al 3:21, ¿no? Las bendiciones prometidas a Israel. Bueno, esta es la segunda parte en realidad del bosquejo, ¿no? Nos hemos alterado el bosquejo, ¿no? Acá está, el profesor del día de Jehová, juicio de Dios y llamamiento, ahí está, ¿no? Capítulo 1, versículo 2 al 2:17. Habla de la devastación de Judá, ¿no?
el azote de la langosta, la sequía y del fuego. 2 al 20. Vuelvo a repetir, algunos dicen que eso es literal, pero eh, no tenía mucho sentido una plaga o un azote de este tipo, ¿no? Aunque algunos asocian la destrucción o los cambios o los fenómenos naturales como castigo, ¿no? Como castigo de Dios, ¿no? Estaba pensando en ese aspecto, por ejemplo, cuando mencioné el otro día acerca de terremoto, me parece, estábamos hablando de eso, tembló terremoto en Israel. Yo mencioné que era Elías, no es Elías, es Amós. Amós en capítulo 1 habla de cerca de que él escribe esa profecía unos años antes del terremoto de, en Jerusalén, ¿no? Habla del gran terremoto que hubo, ¿ya? Y escribe 2 años antes de ese terremoto, ¿no? Le pone entonces más o menos la fecha, ¿no? Que la profecía, él emite esa profecía, ¿no? 2 años antes de ese terremoto. Cuando la Biblia habla de ese terremoto, no está hablando de que ese terremoto viene a ser castigo de Dios. Algunos piensan que sí, que una tormenta, un temblor, un maremoto, o un ciclón, un huracán, ¿no? Son, son de castigo de Dios. No, eso no es castigo de Dios. Inundaciones, eso simplemente son cosas de la naturaleza, ¿no? Y en otros casos también es por intervención humana, ¿no? ¿No? Y como no prevenimos, entonces nos viene. Pues lo que sucede cada verano cuando hay esta incursión de la corriente del Niño, ¿no? Ujú. Y vienen los huaicos y nunca se preparan para eso, ¿no? Dicen, no, no va a pasar. Bueno, que no va a pasar, siempre pasa. Hemos hablado de las consecuencias de eso, ¿verdad? Bueno, ahí está, eso no tiene nada que ver con castigo de Dios, simplemente podemos comparar eso a la destrucción que puede venir, sí, eso es otra cosa. Y es lo que está tratando de hacer también aquí Joel, cuando habla de esas langostas, pero que para mí esas langostas vienen a ser ese ejército tan grande, en el caso de Asiria Hasta y una también pregunta. de Babilonia, ¿no? Sí, En eso sí hay que tener mucho cuidado porque muchos atribuimos estos hechos como un castigo de Dios y podemos estar errando en ese aspecto porque lo que pasa cada vez que la corriente del Niño se pega a la costa peruana, sucede todo un desbalance en el ciclo, ¿no? ajá. Las lluvias ya no llueven en la sierra, sino en la costa misma y hace un destrozo todo ello. Ujú. Entonces, sí he escuchado muchos que piensan que esto es un castigo de Dios o unas señales de que ya el Señor viene pronto. Entonces, No, en el tiempo de definitivamente Joel, sí, sí, es cierto. Eh, Lastimosamente tenemos una mirada escatológica milenarista, algunos, ¿no? muy mística, ¿No? pastor, podemos decir. Mística y fatalista, ¿no? Ay, fue Oh, fatal. y eso, ya viene el Señor, pero viene como castigo, ¿no? Ujú. Como tratando de hacer juicio, y no es así, ¿no? La esperanza de la venida del Señor hay que esperarlo, sí, pero no pensando en que porque hay destrucción ya viene, ¿no? O porque lo que pasa a nivel de gobierno, de la economía, del mundo, entonces ya viene. No, yo siempre digo, en el siglo XX hubieron dos tremendas guerras mundiales y dos tremendas guerras mundiales que ya todo el mundo pensaba que era el final del mundo. Y hasta ahora por eso se habla de una tercera guerra mundial que va a destruir el mundo. Ujú. Entonces, el hombre está pensando en eso, ¿no? Siempre, es fatalista, siempre pensando. Y no solamente hubieron dos guerras mundiales, vino la Guerra Fría, las otras invasiones que hubieron, y en todo este periodo, desde el 45 hasta nuestros días, han habido más guerras y más muertos y más destrucción de lo que hubo en la Primera y Segunda Guerra juntos.
Pastor, pero la Biblia dice que habrá guerra, rumores de guerra, dice. Entonces, ¿esto cómo se puede ¿Sí? entender para que el hermano que llega a la Está hablando iglesia? de otra perspectiva, porque guerra y rumores de guerra siempre ha habido. Por ejemplo, las invasiones romanas, Ujú, era con guerra, así ¿no? es. La lucha fue la invasión que hubo a las tierras de Bizancio, ¿no? Que las dominaron y ya, también. Y más adelante, como Roma domina toda la Edad Media, ¿no? Después predomina con la Santa Inquisición. El protestantismo destruye eso, pero vienen las guerras religiosas. Aparte que no estoy mencionando lo que ocurrió en la Edad Media, que eran las famosas cruzadas, ¿no? 300 años de guerra, ¿no? De cruzadas, 7, 8 cruzadas, ¿no? Que no se consiguió nada, ¿no? Y solamente pues para algunos interesados que se enriquecieron, ¿no? Y consiguieron títulos nobiliarios, ¿no? Que para la época era importante. Hoy día ya obtener un título nobiliario no tiene valor, ¿no? Ahora, entonces, guerras han habido siempre. Cuando Jesús dice, va a haber guerras, rumores de guerra, es que está hablando de la violencia del hombre, de la violencia del hombre. Alguien mencionaba de que nosotros hemos tenido una pandemia muy terrible, tremenda. Claro, en 1919 también hubo una pandemia, ¿no? La fiebre española, las pestes que hubieron en Europa en los siglos pasados, las grandes pandemias que han habido en Europa, creo que hay más de 12 en la historia, ¿no? Y algunos dicen, no, la pandemia es la única, fatal. No, han habido otras peores que eso, otras peores, ¿ya? Y este, la gente pensaba que esto ya se acababa, ¿no? Y aquí seguimos. Pero lo curioso del caso es que la generación, las sociedades, en vez de ser más solidarios, porque hemos pasado un momento difícil, nos hemos vuelto fríos, nos hemos vuelto más malos. La maldad se describe así, se describe de una manera. Gobiernos, estados, poderosos, haciendo destrozos en este tiempo, hermanos, ¿no? Eso significa lo que dijo Jesús, ¿no? Que habrá rumores de guerra. Y también, por otro lado, que el amor de muchos se enfriará, ¿no? El amor se ha enfriado, esa perspectiva, ¿no? Bueno, siguiendo con los profetas, llamadas las varias clases al arrepentimiento, versículos 5 al 14. Los borrachos, ¿no? Cortado todo el lujo, versículos 5 al 7. Ahora, toda la nación, ¿no? Faltan los medios para sostener la vida, versículos 8 al 12, ¿no? Porque comenzó a faltar, ¿no es cierto?, la comida o los medios para subsistir. La exhortación al arrepentimiento, versículos 13 al 14, y la calamidad terrible del día de Jehová. Y por eso aquí él hace una oración por misericordia, versículos 15 al 20, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos eh, toda esta parte de esta sección. La segunda es una notificación más urgente al arrepentimiento y a la oración, pues el azote es un precursor del día de juicio. O sea que el azote no es el juicio, es precursor del día de juicio. Por eso, señales, pues, señales hay todo el tiempo. Estamos más cerca de la venida del Señor de lo que más menos imaginamos o de lo que pensemos, ¿no? Pero no es como hemos fabricado en nuestra visión escatológica, ¿no? Es diferente. Muy bien, seguimos. Un llamamiento aquí, en este caso, la notificación urgente, versículo 1 al 11, la trompeta de advertencia, versículos 1 al 3, una descripción más viva de la calamidad, versículos 4 al 11, llamamiento más urgente al arrepentimiento, estos son los capítulos 2, 1 al 17, ¿no? Versículos 12 al 17,
rasga el corazón y no los vestidos, le dice señora, ¿no? Y luego, versículos 12 al 14, arrepentirse sinceramente y orar fervorosamente, versículos 15 al 17. Ahí están los dos, lo que estamos hablando acá, este es del 1 al 2 al 2, 17, solamente la primera parte, el capítulo 1, 2 hasta el 20, versículo 20, y acá está el del 2, 1 al 17. ¿Ya? Lo segundo, el día de Jehová, día de bendición para Israel y de pavor para sus enemigos, ¿no? Eso es lo que va a ser la venida del Señor, ¿no? Bendición para su pueblo y destrucción para los enemigos de Dios. 2:18 al 3:21. Las bendiciones prometidas a Israel. 2:18 al 32. Número 1, el arrepentimiento dado a entender el cambio benévolo de Jehová. Versículo 18. Capítulo 2, el alejamiento del ejército de Jehová y la promesa de bendiciones temporales. Versículos 19 al 27. Y también por acá el derramamiento del Espíritu y el juicio venidero. Versículos 28 al 32. Esto está contenido aquí. El arrebatamiento del Espíritu Santo, versículos 28 al 29, que es Pedro que le da una interpretación muy particular a esto. Esto sí tiene que ver con Israel y posiblemente sea el momento de lo que Pedro vivió en Pentecostés, ¿no? Pero algunos hablan de esa llenura hacia el futuro, ¿no? De la presencia de Dios o el derramamiento a una nación para este tiempo, ¿no? O sea, para Israel. El juicio contra las naciones paralelo a las bendiciones sobre Israel, versículos 30 a 31, la fuga de remanente en Sion, versículo 32. Pero dentro del panorama y del plan de Dios, más se centra este derramamiento del Espíritu en lo que dice Pedro y lo que sucede en Hechos capítulo 2, ¿no? El día de Pentecostés. Ahora, esta es la parte A, vamos a la parte B, el juicio sobre las naciones, 3, 1 al 16. Han de ser vengados todos los males cometidos contra el pueblo de Jehová, versículo 1 al 3. Los enemigos más amargos han de sufrir el castigo más severo, versículos 4 al 8. Y 3, la glorificación del pueblo de Jehová, la paz y felicidad de Israel al final, contrastadas con la desolación de los enemigos, los poderes mundiales, ¿no? 3, 9 al 16a. Por si acaso, cuando estamos hablando acá de los poderes mundiales, no estamos hablando de el gobierno mundial, que dicen algunos, ¿no? Que eso es otra cosa. Estamos hablando simplemente de lo que había en esa época. Siria y Babilonia representaban esos poderes mundiales, ¿no? Y hay poderes hoy día, ¿no? China y Estados Unidos son dos potencias que están jugando el liderazgo a futuro. C, la glorificación del pueblo de Jehová, la felicidad de Israel al final, contrastada con la desolación de sus enemigos. 3, 16b al 21. ¿No? Entonces, ya tenemos aquí este libro, son en dos partes, dos facetas. El uno con el punto A, B, y el punto 2 con A, B y C, ¿no? Ahí están los 3 capítulos de este libro, ¿no? En el primero es del 1 al capítulo 17, 2, ¿no? Perdón, capítulo 1, 2 al capítulo 2, versículo 17, ¿no? Hasta ahí llega. Y A es... Sí. Este pasaje de Joel lo dice Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Sí. Y esa profecía se cumple acá en Hechos. Sí. Pero no deja para este tiempo, porque escuché prédicas de otros pastores que usaban y enfatizaban y daban que para ese tiempo también los jóvenes pueden ver visiones, pueden, se tiene que derramar otra vez el Espíritu Santo, entonces... Sí. Pero el problema está en que cuando se aplica eso no tiene el sentido profético, ¿no? Porque esto tiene que ver con una señal para Israel. Una señal para Israel. La señal de su Mesías, claro. En cambio,
un derramamiento o una experiencia espiritual, no significa entonces la promesa de Joel. Eso no tiene nada que ver, ¿ya? Más Ya. bien, esa promesa de Joel ya se dio en Pentecostés y la iglesia ya tiene esa presencia, ¿ya? Y puede vivir esas experiencias, puede llevarle segunda bendición, derramamiento, llenura del Espíritu, el poder del Espíritu, pero ya no es eh, el cumplimiento de Joel, ya no, porque eso sucedió en su momento. Ah, ¿Ya? ya. Ya lo sé. Pastor, buenas noches. Buenas Y noches. buenas noches. Pastor, buenas noches. Con respecto a esto, justamente, a este cumplimiento de hechos, ¿no? De Hechos 2, cuando Pedro se levanta y Pedro de alguna manera interpreta esta profecía. Mi pregunta era, ¿cómo interpretar una profecía literalmente o simbólicamente? Porque bueno, asumimos esta parte, nuestros hijos hablarán lenguas, verán visiones y todo eso, porque Pedro se levanta y lo dice. Ahora, la cuestión es que, o sea, digamos, ¿qué criterio usa Pedro para considerar literalmente esta profecía y llevarla a su momento? Porque él dice, no, estos no son borrachos, estos son así, y estos, para que se cumpliese la escritura, ¿no? O sea, está cogiendo literalmente una profecía y lo está llevando al momento, ¿no? A lo que está sucediendo, porque en esos momentos sí estaban hablando en otras lenguas, o sea, sí estaban hablando en otras lenguas. Sin embargo, el profeta no termina ahí su profecía. Siguen los demás versículos y dice, y daré prodigios en el cielo y la tierra sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. O sea, nosotros ahorita, de alguna manera, decimos, se cumplió esa profecía porque Pedro se levantó y lo dijo. Ahora, pero mi pregunta era, ¿no? O sea, ¿qué criterio usa Pedro para decir en ese momento que se estaba cumpliendo eso? Y la otra pregunta sería, ¿en qué momento interpretar las profecías literalmente y simbólicamente? Porque Joel no solamente habla en el versículo 28, sino que sigue mencionando los versículos 30 y tantos también, los 31, 33. Claro, Bueno, porque eso tiene que ver con el avivar del pueblo. Y eso sí tiene que ver con un despertamiento espiritual en Israel, ¿no? Cuando su Mesías vuelva. Eso creo que es importante también de notarlo. Pedro solamente menciona la primera parte y lo atribuye a que eso dijo Joel. Ahora, ¿cuándo uno puede aplicar la profecía? Es que esto tiene que ver con el plan de Dios, ¿ya? Con el propósito de Dios en cuanto a la redención. Por eso se está hablando acerca de esto, ¿ya? No tiene nada que ver con una experiencia particular de grupo o de una manifestación eh, inusual de un determinado grupo o movimiento. No, no tenía sentido, ¿no? Ese tipo y de justo, cosas. Y justamente eso, hacia eso voy, pastor, porque, o sea, la profecía no termina ahí. La profecía termina diciendo, daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego. Y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y ahora hay gente que está considerando que porque vio a la luna color rojo o al sol color rojo, ahí está, dice, ¿no? La luna está en color sangre, Sí, no sí, entendiendo que esto es un fenómeno en realidad geológico, geográfico, no sé, claro, de alguna así manera es. seguramente podríamos contemplar. Entonces, se sigue atribuyendo el tiempo, no, ya estamos en los últimos tiempos y estas son las señales. Y justamente Ujú. entender eso que usted dice, ¿no? Cuando usted menciona y dice que eso era una señal, esa misma palabra señal se trae hacia ahora también a la actualidad, ¿no? Entonces dicen, no, es una señal. Hace poco ha habido este fenómeno de la luna roja, creo, y Mm. comenzaron a salir un montón de noticias ahí, ¿no? Por TikTok, por internet, considerando de que ya son señales, vuelven, no la palabra, no, son señales, Ajá. dicen ellos. Entonces, Ahí me por eso parece, mi pregunta. sí,
Yo no quiero utilizar una mala palabra aquí porque realmente todas esas cosas que se dicen, y yo he escuchado de lunas anteriores también, de eclipses y lunas rojas y lunas grandes y que ya viene el tiempo fatal. Yo recuerdo en una conferencia que hubo un predicador desde España que había escrito un montón de libros y estaba hablando de eso y coincidía con el tal fecha y que no sé qué. Bueno, pasó y estamos aquí y no pasa nada. Yo he escuchado hace más de 10 años, por lo menos 5 años, 10 7 años atrás. Entonces, mucho de eso es fantasía, ¿ya? Y cada vez que hay una cosa así, una invasión de noticias con respecto a eso, y lastimosamente de iglesias evangélicas. Nosotros que deberíamos estar hablando de la verdad, ¿no? Haciendo, como María, no, fake news o noticias escandalosas, asustando a la gente, cuando el mensaje del Evangelio es buenas noticias, ¿no? Y el derramamiento del Espíritu Santo y la señal de esto es también buenas noticias, ¿ya? La buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado. Ese era el plan, no era no que hables lengua, no que tengas una experiencia, un fuego, un calor, una visión, qué sé yo. No tiene sentido si no tiene el propósito exactamente dentro del plan, de ese plan que Dios tiene hasta el final con Jesucristo. ¿Ya? Así que esa es la línea que tenemos que seguir, por lo menos. ¿Ya? Y hay promesa, pues sí hay promesa, ¿no? Eso sí. Adelante. Pastor, buenas noches. Bendiciones. Solamente Jorge, quería comentar el tema sobre la profecía que citó el apóstol Pedro, ¿no? En el libro de Hechos. También hay algo importante, ¿no? Que resaltar. El apóstol Pedro citó el libro de Joel, ¿no? Pero el tema está que esa profecía ya se cumplió ya. O sea, en el tiempo de Pedro, justo en ese momento donde hablaron lenguas, o sea, fue una profecía que ya se cumplió, ¿no? En ese entonces. Entonces, llevarlo a la actualidad, pues ya es un error, pues. Porque sí, esa profecía ya supuestamente ya se cumplió, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué llevarlo a nuestra época, siglo XXI, si esa profecía ya se cumplió? Entonces, ahí también hay un error, ¿no? Que a veces de interpretación. Bueno, ese así sería es, mi aporte, doctor. así es. Muy bien, gracias. Ahora vamos entonces al libro de Abdías, ¿ya? Al libro de Abdías. Lo que estamos haciendo solamente es un repaso nada más. Queremos dar las pautas de cada uno de los libros, y son 12, recuerde, y tenemos que hacerlo en todas estas 8 semanas, o 6, 7 semanas que nos quedan. Abdías ahora, entonces el autor del libro, su nombre hebreo, Obadía, recuerden eso, Obadía, ese es el nombre correcto. Obadía significa siervo de Jehová o adorador de Yahvé, adorador de Jehová. No debe ser confundido por Abdías, contemporáneo de Elías, en el primer libro de Reyes. O sea, es un nombre que se utilizaba, ¿no? Es un nombre como Juan, Pedro, eh, Roberto, hoy día, que son muy comunes. En esa época, Obadía era muy común, ¿no? No se conoce con certeza su identidad, ¿ya? Como dije, el nombre era común, ¿no? En el Antiguo Testamento, muy común, era utilizado en esa época. En la Biblia aparecen al menos 13 personas con ese nombre. Dije, 13 personas con el nombre de Abdías. Si usted va a buscar cuántos Juan y cuántos Pedros, cuántos Jacobos hay en la Biblia, va a encontrar un montón, porque son nombres comunes, pues. Lo que sí se sabe es que Abdías fue un profeta de Judá y que recibió una visión directa de Dios sobre la caída de Edom y la restauración de Israel. Para la siguiente hora, cuando estemos ahí, le voy a presentar un mapa para ver
este aspecto de Edom y todo eso, dónde quedaba, ¿no? Y también para ubicarlo geográficamente, ¿ya? Entonces, caída de Edom y la restauración de Israel. Edom viene a ser, pues, una tierra hecha por Los edomitas. claro, ¿no? Y que eran de descendientes Esaú. de Saúl, ¿no es cierto? De Saúl. Es decir, eran un pueblo familia con Israel, ¿no? ¿Ya? Y que también Dios les da promesa también, ¿eh? Ujú. Y ahí viene otro aspecto, porque en la Biblia hay muchas promesas para varios pueblos ahí. Lo encontramos en Isaías, lo encontramos en Ezequiel, en varios lugares hay promesas para con los pueblos. Y también la preocupación de Dios con respecto a estos pueblos y el comportamiento que tienen, ¿no? Eso lo vamos a ver en Amós. Bueno, el libro de ahí es el más corto del Antiguo Testamento. 21 versículos, no tiene capítulos, pero tiene un mensaje profundo sobre la justicia de Dios y el destino de las naciones. Esa es la clave de este libro, ¿no? Habla de la justicia de Dios y el destino de las naciones. Y acá miren, no quiero reducir, y aquí de repente me salgo un poquito porque hemos estado hablando del sentido de la reforma con respecto a estos encauzamientos que tienen que ver con, con Israel y también la iglesia y el pueblo de Dios, todo eso ya. Pero aquí la palabra justicia no se aplica solamente a la justicia por la justificación por la fe, que se deriva de la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios aquí está hablando de sentencia y también de absolución, ¿no? Y Dios presentándose como juez, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los edomitas? Los edomitas, descendientes de Saúl, hermano de Jacob, Génesis 36, ¿no? Desde la antigüedad existió una enemistad entre Edom e Israel. Había esa situación, ¿no? Con esa lucha que hubo entre Saúl y Jacob, que al final ya sabemos que la Biblia muestra cuando ellos se encuentran y se abrazan y se perdonan unos a otros, ¿no? ¿Verdad? Pero en los pueblos que ellos formaron, pues no hubo esa misma actitud, ¿no? Hubo una enemistad total, terrible. Por ejemplo, Enoc negó el paso a los israelitas en su camino a Canaán, en Números 20, 14 al 21, y eso lo describe también Agdías. Durante la monarquía, Edom luchó contra Israel y Judá, ¿ya? Constantemente, y es 2 Samuel 8, 13, 14, y 2 Reyes 8, 20 y 22. Y cuando Babilonia destruyó Jerusalén en el 586, cuando se produce la cautividad, decimos, ¿no? Fueron llevados cautivos o fueron deportados, ¿no? A Babilonia, ¿ya? Aprovecharon la desgracia de Judá, entonces los edomitas saquearon la ciudad y capturaron a los israelitas que huían para entregarlos a los babilonios. Eso lo dice Agdías 10, 14. Entonces, esa actitud es la que es denunciada. Y también lo va a denunciar Amós también, hablando de los edomitas. Fecha de composición ahora del libro. Existen dos posturas, que fue más o menos en el año 848 al 41, ¿no? 848-841, antes de Cristo, durante el reinado de Jorán en Judá, cuando los filisteos y árabes invadieron Jerusalén con la ayuda de Edom. Fíjense, filisteos y árabes invaden Jerusalén, ¿no? Con la ayuda de Edom, según de Crónicas 21, 16 al 17, hace mucho atrás, ¿no? Pero por otro lado, otros hablan de que la fecha debe ser el 586 antes de Cristo, es decir, poco después de la destrucción de Jerusalén por Babilonia, cuando Edom traicionó a Judá, ¿no?
de eso que estábamos hablando, ¿no? Los edomitas, ¿no? Que tomaban a los judíos y los entregaban a los babilonios, ¿no? Esta segunda postura o segunda fecha, es la que la mayoría de los estudiosos toman, ¿no? Como el referente, ¿ya? Porque coincide con el tono de juicio contra Edom, ¿no? Por la actitud que tuvo frente a Judá en cuanto a la invasión babilónica. Cuando escapaban, La dice. fecha del libro entonces fue cuando Jerusalén fue devastada. Ahí dice devastada, es devastada, ¿no? Pero esto es registrado por la historia en 4 ocasiones. La devastación, ¿no? Devastada, está bien, ¿no? No es devastada, sino devastada. Está bien. La invasión de Sisac, rey de Egipto, bueno, esa es una invasión que también fue terrible. La invasión de Joás a Israel, otra también. Y se cree que estas ocasiones no coinciden con la fecha del libro, más se inclinan entre la devastación de los filisteos en el reinado de Jorán, 845. Ahí está esa posibilidad. Y la otra es la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor 586, ¿ya? Y hacia ahí sería la fecha del libro, escrita en hebreo. No se sabe cuándo vivió Abdías y puede haber sido contemporáneo de Oseas, Joel, Amós, o que viviera durante la cautividad, ¿no? Cualquiera de las 2 fechas que nosotros estamos poniendo en la del siglo 8, ¿no? O siglo 9. Otros lo toman como en la cautividad, ¿no? Por eso que hay esa gráfica de fechas que diversan y ponen un profeta de repente por el 900, 800 y en el otro aparece en el 400, 300, ¿no? Es simplemente por esto, ¿no? Mensaje principal. El libro de Abdías transmite 2 mensajes fundamentales. El juicio contra Edom, versículos 1 al 16. La arrogancia de Edom los hizo confiar en su poder, pero Dios los humillará. Versículo 3 al 4. El pecado de Edom fue su crueldad contra Judá en su momento de debilidad. Cuando Judá estaba débil, Edom fue muy cruel. Versículo 10 al 14. Qué terrible, ¿no? Dios castigando la crueldad, ¿no? De una nación sobre otra. Por eso veo que aquí tiene que haber justicia. No se puede invadir o destruir una nación por más que se diga que es de parte de Dios, ¿no? Eso, y es más, ¿no? Siendo uso del nombre de Dios es peor todavía, ¿no? Bueno, Edom no usaba el nombre de Dios, pero sí atacó a Judá con mucha crueldad en el momento más débil. Y hay naciones débiles en este momento que están siendo invadidas y se está haciendo genocidio de muchas de estas. B. La restauración de Israel, versículo 17 al 21. Dios restaurará a su pueblo y le dará victoria sobre sus enemigos. Se menciona la expansión territorial de Israel, incluyendo Edom. Es decir, Edom va a ser parte de Israel. Y fueron así. Los edomitas van a ser los idueos. Y Israel va a tomarlos y ellos los obligan a convertirse. Y de esa línea de este pueblo van a aparecer los Herodes. Los Herodes eran idumeos, ¿no? Descendientes de edomitas. Bueno, el libro concluye con una profecía mesiánica y el reino será de Jehová, Abdías 21. Este mensaje anticipa el establecimiento del reino de Dios y la supremacía divina sobre todas las naciones. Bien, no sé si hay... Acá está el bosquejo, juicio contra Edom, versículo 1 al 16. Dios declara el juicio contra Edom, versículo 1 al 4. Edom será completamente destruido, 5 al 9. Los pecados de Edom contra Judá, 10 al 14. El día del Señor y la justicia divina, 15 al 16. La segunda parte, restauración de Israel y el reino de Dios, versículo 17 al 21. 1. La salvación y restauración de Israel, versículo 17 al 18. 2. El pueblo de Dios que poseerá su herencia, versículo 19 al 20. Y el reinado final de Dios, versículo 21. Eso es todo lo que tiene
este libro, pero que es muy poderoso y que marca la historia de Israel frente a la actitud que tuvo Edom para con este pueblo, ¿no? Un pueblo que eran familia, que eran hermanos, ¿no? Al final es destruido por su actitud, ¿no? Y en Amós vamos a encontrar más de esto, porque eh, siendo hermanos, pues, y eso es lo que dice Amós, ¿no? No fue sensible al dolor del hermano, sino más bien fue insensible, ¿no? Y fue demoledor. Bueno, vamos a ver eso después. Vamos, ¿tenemos en este tiempo de descanso o si alguien quiere compartir algo antes de terminar? Volvemos después para eh, este comentario, vamos a mirarlo después para continuar con el tema, ¿no? Y algunas cositas acá que todavía quedan, ¿no? ¿Está bien? Entonces volvemos, ¿qué les parece? Vamos al descanso y después volvemos para darle estos comentarios y luego ir para los otros dos libros, ¿ya? Muy bien. Cerramos este paso un momento y tenemos hasta las 9, ¿está bien? Son 8:43, sí, unos minutos antes de las 9 ya estamos entrando de nuevo, ¿ya? Gracias.